Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Vamos a comenzar hoy ya, haciendo un repaso rapidísimo de todas las clases anteriores. Ustedes saben que todas estas clases están en video, tienen los PDF, tienen todo para volver a verlo. Si es que ustedes están entrando recién ahora a esta escuela, queda todo grabado, así que después lo pueden volver a ver, pero hago un repaso rápidamente de las clases que vimos. Comenzamos hablando de cuál era la misión de Jesucristo para su iglesia, y ahí fue lo que separamos, siempre digo separamos, lo que es las misiones de la misión. ¿Sí? Tenemos mucha tarea misionera, pero muchas veces toda esa tarea misionera no termina concluyendo en la verdadera misión, que es hacer discípulos de Jesucristo. Así que ahí separamos lo que eran las misiones de la misión. Después hablamos de cuál era el Evangelio de Jesucristo. Vimos que el Evangelio del Señor fue el Evangelio del reino. Él hablaba de un reino todo el tiempo, ¿sí? Y luego fue y tomó su lugar en el reino, y hoy gobierna en el cielo, en la tierra, y aún debajo de la tierra, dice la Escritura, y está esperando que toda rodilla se doble y lo confiese. Señor, ese era el mensaje del reino. Luego vimos también cómo llego a ser un discípulo, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, la misión que tenemos es la misión que tenemos es hacer discípulos de Jesucristo a otras personas, pero hemos visto la necesidad de que primeramente nosotros debemos convertirnos en discípulos para poder hacer discípulos a otros. Vimos la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo, ¿sí? Vimos que el creyente es un consumidor de bendiciones, ¿sí? Y el discípulo es un manifestador y manifestador de vida y multiplicador de esa vida. Luego en la clase 4 vimos cuál era el Evangelio de los Apóstoles, y vimos que ellos también hablaban del reino, pero ahora le sumaban que a ese reino tenía un rey que se llamaba Jesucristo y que estaba sentado en el trono. Y vimos luego también la importancia de lograr una correcta evangelización. Allí una de las cosas importantes que marcamos fue que la evangelización comienza con un acto que es la presentación del Evangelio del reino, y luego, ¿sí?, es un proceso toda la evangelización que deja a ese nuevo nacido parado en una posición donde podemos comenzar con esa persona un discipulado. Vimos en la clase 6 cómo lograr hacer discípulos de Jesucristo. Bueno, entre tantas cosas que vimos, dos o tres que resaltamos siempre es la importancia de enseñar lo que Jesús nos mandó a enseñar, o sea, de poder enseñar las enseñanzas de Él. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que enseñar lo que Jesús nos enseñó y lo que nos pidió que viviéramos en primer lugar. Vimos la necesidad de tener relaciones íntimas, comprometidas, de hacer un seguimiento, que el discipulado es un proceso, que no tiene que ver con manuales, ¿sí?, que no tiene que ver con enseñanza, que no tiene que ver pura y exclusivamente con teoría, sino que tiene que ver con una vida, con una transmisión de vida. Y después vimos la clase 7, que fue la última. Ahí estuvimos observando y nos preguntábamos cómo se forma una nueva comunidad cristiana, y bueno, nos fuimos al diseño original e hicimos todo un repaso histórico y bíblico de cómo se formaba una comunidad cristiana en sus principios, cómo la iglesia originalmente se formaba. Y vimos la importancia de las casas, ¿sí? Hicimos todo un estudio de las casas, la clase anterior, no sé si no la vieron, estaría buenísimo que la puedan ver, y vimos cómo la iglesia se multiplicó por las casas, ¿sí? La iglesia se multiplicó por las casas. De hecho, cada vez que en el mundo hay una persecución, en el sentido de cerrar auditorios o templos, como le decimos, siempre la iglesia se multiplica, ¿sí? Cuando le cierran el templo es como que la iglesia vuelve a las casas y se multiplica, ¿no? Y a veces me preguntamos, ¿por qué será? Y es porque se vuelve al diseño, ¿sí? Volvemos al diseño original. Entonces cuando algo funciona en el diseño original, bueno, todo funciona, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver cuáles eran los 4 pilares de una iglesia misionera, ¿sí? Este es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Cuáles eran los 4 pilares de una iglesia misionera? Cuando hablo de iglesia misionera, no estoy hablando de una iglesia que está yendo hasta lo último de la tierra, que sí, está perfecto. Pero básicamente lo que yo estoy diciendo, cuando hablo de iglesia misionera, hablo de una iglesia que tiene clara cuál es su misión, ¿sí? La iglesia que tiene clara cuál es la misión. Por eso, vamos a continuar observando la iglesia de los primeros tiempos. Vamos a ver hoy cómo eran sus reuniones. Vamos a ver
cómo ellos multiplicaban discípulos. Bueno, esto lo vimos un poco en la clase anterior, cómo multiplicaban discípulos, pero hoy vamos a observar qué pasaba con sus reuniones. Porque muchas veces nosotros queremos tener los resultados de aquella primera iglesia y estamos a veces lejísimos de que nos pase eso. Muchas veces insistimos con nuestros proyectos, con nuestros planes, con nuestros diseños, y no nos damos cuenta que muchas veces no tenemos los resultados que tenía la primera iglesia por causa de que nos fuimos desviando poco a poco del diseño original. Entonces hoy quiero que observemos juntos, ¿sí? Y como siempre les pido en estas clases, estas clases son, digamos, hasta la clase 8 estamos hablando todo lo que es básicamente la estructura de la vida de la iglesia en cuanto a la misión y demás. Ya después, clase 9, 8, clase 9, 10, 11 y 12 vamos a hablar exclusivamente del misionero, de la persona del misionero, pero hoy estamos terminando esto recuerden que arrancamos hablando de cuál era la misión, cuál era el evangelio que predicamos, cómo primeramente evangelizamos, luego cómo discipulamos, cómo se va formando, ¿sí?, una comunidad cristiana con esos discípulos que se van multiplicando, y hoy vamos a ver cómo la iglesia se reunía en aquellos tiempos, ¿no? Porque y nosotros preguntamos, ¿y qué tiene que ver esto con la misión? Tiene que ver todo. En realidad tiene que ver todo, ¿sí? Absolutamente todo tiene que ver cómo se reunían. Porque nos vamos a dar cuenta que las reuniones de ellos eran totalmente diferentes a las nuestras. Y por causa de ese tipo de reunión es el resultado que ellos tenían en cuanto a la multiplicación de discípulos. Siempre tengamos en cuenta que nosotros como iglesia tenemos una misión. La iglesia tiene una misión. Y la misión es hacer discípulos de Jesucristo. Si nosotros como iglesia nos dedicamos a cualquier otra cosa, está perfecto, puede ser muy lindo, puede ser hasta llamativo, parece que hacemos obras buenas y está perfecto todo, nada se descarta. Pero puede ser que estemos haciendo un montón de obras buenas y no estar cumpliendo la misión. La misión es hacer discípulos. Y esto nos tiene que encontrar el Señor. Si es que viene a buscarnos y nos encuentra acá ahora, nos tiene que encontrar haciendo discípulos. Esta es la misión que tenemos como iglesia. Todo lo demás, ¿sí?, pasa a un segundo plano. Y hoy vamos a ver cómo en la primera iglesia ellos priorizaban esto. ¿Sí? El tipo de reuniones tenía que ver pura y exclusivamente con la misión. Por eso que vamos a meternos aquí de lleno. Primero, yo voy a leer algunas cosas, voy a ir leyendo algunas cosas que son importantes, no me voy a detener en muchas de ellas, ¿sí? Le voy a tirar mucha información a lo primero, no nos vamos a detener a analizarlo, un poco de información va a ser, y después si nos vamos a meter a uno de las reuniones que ellos tenían, una forma de reunión que ellos tenían. Perdónenme que yo estoy sumando gente que está entrando ahora en este momento. Bueno, dice ahí, ¿cuáles son los 4 pilares de una iglesia misionera? ¿No? Luego de ver cómo se forma una comunidad cristiana, esto lo vimos en la clase anterior, conforme al diseño original, nos queda ver cómo eran esas reuniones de los discípulos de la iglesia. ¿Sí? Hoy vamos a ver cuáles son los 4 pilares de esa iglesia misionera conforme al diseño de los primeros apóstoles, cómo ellos diseñaron la iglesia, cómo es que ellos formaron la iglesia de Jesucristo, qué forma le dieron. Hoy en día muchas veces yo hablo mucho de esto de las formas, ¿no? Y a veces se minimiza la forma y mucha gente me dice, bueno, vos tenés una forma de hacer las cosas. Y, sí, digo, pero a ver, las formas tienen mucho que, habla mucho la forma. La forma en que hacemos iglesia, la forma en que encaramos la iglesia, habla mucho de lo que nosotros estamos entendiendo en cuanto al diseño original que Jesucristo nos dejó. La forma en que encaramos la iglesia tiene que ver si nosotros lo estamos haciendo por tradición o lo estamos haciendo por revelación. Y esto es muy importante que vamos a desarrollar hoy. Recuerda que si sos un seguidor de Jesucristo, el ámbito fundamental para manifestar su naturaleza y para ser discípulos es principalmente una casa. Lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Jesús anunciaba el reino de Dios públicamente por parábolas en diferentes lugares públicos, pero luego, ¿qué hacía? Luego enseñaba lo anunciado en las casas. ¿Sí? Tomaba al grupo pequeño y le enseñaba más exactamente lo que había enseñado en público. Lo vemos a Pablo, por ejemplo, hacer lo mismo. Hechos 20:20 dice ahí. También saben que no me he negado a serles útil y que en público y por las casas he anunciado y enseñado. O sea, había una tarea en público de proclamación, de predicación, pero después había un discipulado, una enseñanza que se daba en una casa. ¿Sí? Siempre la iglesia se enfocó en las casas. Aquí vemos 2
a los dos máximos referentes de nuestra fe, ¿sí? Mostrándonos el mismo camino. O sea, yo creo que Jesús y Pablo son por ahí los máximos referentes que tenemos, ¿no? En cuanto a cómo llevar adelante la tarea. Y ellos nos muestran el mismo camino, ¿sí? Debemos ser útiles a los demás anunciando y enseñando el Evangelio de Jesucristo, pero también debemos afirmar esas enseñanzas que damos en público en la intimidad de una casa. Muchas veces decimos cosas, hablamos públicamente un montón de cosas y la gente se queda con miles de preguntas. Se queda con muchísimas preguntas y nosotros después pensamos que, bueno, el Espíritu Santo va a hacer su tarea. Sí, el Espíritu Santo va a hacer la tarea, pero nosotros también tenemos que reforzar todo lo que compartimos en la intimidad de una casa, porque en la intimidad de la casa, ahora vamos a verlo, se da lo que normalmente en un auditorio, en un culto no se da, que es el uno a otro. El uno al uno a otro es fundamental y ahora lo vamos a ver. Dice, como venimos viendo en otras clases de la misión, perdón, la misión es hacer discípulos, ¿sí? Hacer discípulos de Jesús. Esta es la misión. Y esto se logra a través de relaciones íntimas en ambientes informales, como por ejemplo en una casa. Dijimos, bueno, que no, hay gente que de repente no podemos hacerlo sí o sí en una casa, pero bueno, pero si mientras que podamos, siempre la casa es el ámbito, ¿sí? Especial donde podemos realmente discipular, donde podemos compartir, donde podemos enseñar. Ahora bien, todo esto es un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Existe una gran diferencia entre la mayoría de los cristianos de hoy en día con los cristianos de la primera iglesia. Y acá sí ya me estoy metiendo en la clase de hoy. Prestemos atención a algunas cosas. Yo sé que muchas de las cosas que voy a decir van a confrontar nuestra tradición, ¿sí? Y espero que no se enojen, que estén abiertos, que estén con un corazón abierto a escuchar, ¿sí? Después, bueno, usted decide qué hace, pero muchas de las cosas que vamos a ver hoy nos va a confrontar en nuestra forma, en nuestra forma de ver y de hacer. Por eso pido al Espíritu Santo que nos abra el corazón a todo, que nos abra el entendimiento y que podamos estar receptivos a lo que la Escritura dice y a lo que el diseño de la primera iglesia ¿sí? Vivían y que nosotros podamos ver cómo podemos aplicar esto en esta actualidad en la que vivimos. Hoy cuando dicen vamos a la iglesia, ¿sí? Los cristianos de hoy en día, cuando dicen vamos a la iglesia, piensan en un lugar de reunión donde hay un gran salón, con muchas sillas mirando hacia el frente, donde hay un escenario. Para la gente hoy en día eso es la iglesia. ¿Sí? Allí serán espectadores de un servicio que dura unas 2 horas y que será dirigido por algún grupo pequeño y selecto. La expresión ir a la iglesia o vamos al culto en la iglesia son expresiones imposibles de encontrar en el Nuevo Testamento. Son imposibles. Usted no va a encontrar en ningún lugar. Revise todas las cartas de Pablo, la de Pedro, de Santiago, la de Juan, revise Hechos de los Apóstoles, revise cualquiera, no va a encontrar en ningún lugar la expresión vamos a la iglesia o vamos al culto de la iglesia. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque eso no pasaba por la cabeza de los primeros cristianos, no pasó por la cabeza de Jesús, no pasó por la cabeza de los apóstoles, no pasó por la cabeza de nadie. La pregunta es cómo nosotros llegamos a esto hoy en día, ¿no? Bueno, tranquilo que vamos a llegar, ya vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Ahora, los primeros cristianos, vamos a ver, ¿sí? Que ellos no iban a la iglesia, ellos eran la iglesia. La identidad que ellos tenían, ¿no? Yo hoy en día decir, hermano, ¿vos vas a una iglesia? Sí, yo voy a la iglesia que está en la calle tanto y la iglesia es la denominación tanto. Entonces el sentido de pertenencia que tienen es con un edificio y con una institución. En cambio, ellos tenían un sentido de pertenencia a un grupo que era la iglesia y que no tenía denominación. ¿Qué era? La iglesia, el cuerpo de Cristo. El lugar de reunión era fundamentalmente una casa y allí no eran parte de un culto, donde solo eran espectadores, sino que tenían reuniones muy participativas donde todos eran edificados mutuamente. Hermano, como le dije la semana pasada, hace 15 días atrás, la primera iglesia no tenía culto. Nunca celebró un culto a la primera iglesia. Ellos tenían reuniones participativas, reuniones de comunión. Para ellos no iban a la iglesia, ellos iban a reunir con la iglesia, que era diferente. Se reunían en una casa y en esa casa no se celebraba un culto. En esa casa lo que había, ahora vamos a avanzar en esto que quiero enseñarles hoy, ellos se edificaban mutuamente sobre todas las cosas. Jamás pasaba por la cabeza de un cristiano en los tiempos iniciales algo como ir a la iglesia para tener un culto.
Ellos pensaban en reunirse en las casas para hacer la iglesia que tenía comunión a través de las diferentes manifestaciones de Cristo a través de ellos mismos. Sí, ellos no tenían en su mente ir a la iglesia a tener un culto como hoy en día un cristiano tiene. Voy a la iglesia a tener un culto para ver si en ese culto algo pasa que cambie un poco la realidad en la que vivo todos los días, y el domingo que viene vuelvo a ver si me cambian de vuelta la realidad que viví esta semana, y otro domingo vuelvo, y así estamos en un círculo vicioso donde la gente va al culto. Van a un lugar, a un culto. La iglesia primera no vivía esto. La iglesia primera no iba a un edificio y ni tampoco celebraba un culto. Por eso tenían el resultado que tenían, por eso ellos multiplicaban discípulos. Ellos multiplicaban discípulos, multiplicaban casas, multiplicaban ciudades, porque encaraban la tarea desde una concepción. Tenemos una misión, hacer discípulos de Jesucristo. ¿Y para qué nos reunimos? Nos reunimos para edificarnos, nos reunimos para, ahora vamos a ver para qué se reunían ellos, pero todo tenía que ver con algo, formarse como discípulos de Jesucristo, tener comunión como discípulos de Jesucristo. No pasaba por otro lado. La primera iglesia tenía 4 tipos de reuniones. Yo voy a tocar, así a modo informativo, voy a decir cuáles son las 4, pero hoy vamos a hablar solamente de un tipo de reunión, ¿sí? Se las tiro así como algo informativo. Después, bueno, cada uno puede tomarse su tiempo para investigarlo, para ver en la escritura, para buscar. Yo se lo tiro así como información. Una reunión era la reunión evangelística. ¿Sí? Durante el primer siglo, la evangelización por lo general tenía lugar fuera del ámbito de los encuentros regulares de la iglesia, o sea, no se hacía en una casa. Los apóstoles predicaban el evangelio en aquellos lugares que eran frecuentados por los no creyentes. Por ejemplo, en una sinagoga, en lo que se refería a un judío, a los judíos, o bien en el mercado normalmente en relación a los gentiles. Eran lugares más o menos favoritos para evangelizar. ¿Sí? Llegaban a una ciudad, la sinagoga, se iban a predicar la sinagoga a los judíos, y en los lugares públicos, normalmente en un mercado, se predicaba a los no judíos. Si eran reuniones evangelísticas, tenían una función, ir a predicar abiertamente el evangelio. Otro tipo de encuentro eran los encuentros apostólicos. ¿Sí? Eran esas reuniones, ¿sí?, especiales en las que los obreros apostólicos tenían la meta de plantar una nueva iglesia desde cero o alentar alguna que ya existía. Pablo tenía este tipo de reuniones con sus equipos. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba yendo a Jerusalén, que iba a ser apresado y luego llevado a Roma? En el camino, ¿sí? Él pide a sus discípulos reunirse en un lugar, se reúnen en una casa, hay una bajada de línea de Pablo para ellos, de cómo deberían seguir trabajando, qué deberían hacer, y bueno, y ellos después lo reproducían en sus ciudades. Eso era un encuentro de capacitación de esos obreros. Después había reuniones para tomar decisiones, por ejemplo. En ocasiones una iglesia necesitaba reunirse para tomar algún tipo de decisión importante. La característica principal de esos encuentros era que todos participaban del proceso de la toma de decisiones, donde los apóstoles y los ancianos jugaban un rol fundamental. No me voy a poner a hablar de esto hoy, no nos interesa hablar de esto hoy, simplemente lo digo a modo de información. Después, metas en la escritura, va a encontrar, cuando usted vaya buscando este tipo de reuniones, la va a encontrar. En Hechos de los Apóstoles la va a encontrar, en las cartas de los apóstoles la van a encontrar. No me voy a meter ahí hoy. Ahora sí me voy a meter en este tipo de reunión, que es la que nos interesa. Las reuniones periódicas de la iglesia. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de las reuniones periódicas de la iglesia, cómo esas reuniones era el ambiente propicio para la formación de discípulos y para que esos discípulos maduraran, crecieran y a la vez pudieran luego ir a ser a discípulos a otros. Los encuentros regulares de la iglesia, aquellos donde los creyentes se reunían, eran radicalmente distintos a los servicios y cultos que tenemos hoy en día. Eran totalmente diferentes, no tenían nada que ver con lo que hacemos hoy en día. La reunión de la iglesia del primer siglo tenía una asistencia principalmente de creyentes y de discípulos. ¿Sí? Si usted quiere leer ahí, después, podría leerlo después, en capítulo 11 al 14, en 1 Corintios, del capítulo 11 al capítulo 14, no lo vamos a leer ahora, pues son 4 capítulos, usted puede ver cómo era todo el funcionamiento de la iglesia. Normalmente allí, la iglesia, cuando hablábamos de la iglesia, era una reunión de creyentes y de discípulos. Era muy raro que hubiera un incrédulo ahí.
Algunas veces sí, había incrédulos presentes, pero ellos no marcaban el enfoque de la reunión. ¿Sí? Si ustedes si leemos 1 Corintios, espérenme que lo voy a buscar y ya esta cita sí la vamos a leer. 1 Corintios 14, 23 al 25, lo voy a buscar rapidito, así lo leemos, para que no nos quede dando vuelta la idea sin afirmarla. Vamos a ver. En esta versión que tengo yo, que es la NBB, dice: aún así, si un incrédulo o alguien que no conoce estos dones llega a la iglesia y les oye hablar a todos en lenguas, lo más probable es que piensen que están locos. Pero si todos profetizan y el incrédulo o uno que no entiende estas cosas entra, se sentirá sorprendido y juzgado por todos. Sus más íntimos pensamientos saldrán a la luz, se postará de rodillas a adorar a Dios y reconocerá que Dios de veras está entre ustedes, dice esta versión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las reuniones de la iglesia, las reuniones regulares de la iglesia, no tenían el enfoque en los no creyentes. Muchas veces nosotros armamos culto pensando en los no creyentes. Traiga el culto del domingo a alguien nuevo. Y armamos el sermón para alguien nuevo. La iglesia no pensaba en eso, la iglesia primera no hacía eso. La iglesia primera sabía que cuando se iban a reunir era un momento para edificarse, era un momento para crecer juntos, era un momento para comunión. Ahora vamos a ver todas las cosas que ellos miraban, que observaban. No era una reunión para los no incrédulos. Los no incrédulos le predicaban abiertamente afuera, los buscaban en los lugares de reunión. Pero cuando la iglesia se reunía no era el objetivo los no creyentes, el objetivo eran los creyentes. El objetivo era que los creyentes se fueran transformando en discípulos y adquiriendo madurez y teniendo comunión unos con otros. Nosotros muchas veces enfocamos nuestras reuniones a través de un culto, fíjense que ellos no hacían culto, y muchas veces está enfocado para gente que no es cristiana. Traiga a alguien al culto el domingo que le vamos a predicar. Eso no pasaba en la primera iglesia. A diferencia de las prácticas de hoy, las reuniones de la iglesia primera no consistían en reuniones en las que un pastor predicaba un sermón y todos los demás escuchaban pasivamente. Esto no ocurría en la iglesia primera. Lo que nosotros hacemos hoy, ellos no lo hacían. Allí no había un culto al estilo auditorio, enfocado en un sermón y dirigidos del púlpito hacia las sillas. La centralidad de la reunión de la iglesia primera no era un culto. La centralidad de la iglesia de hoy es el culto. La centralidad de la iglesia primera no era un sermón. La centralidad de la iglesia de hoy es el sermón. Después nos preguntamos por qué no tenemos discípulos. Estamos fuera de diseño, hermano. Yo sé que suena duro lo que estoy diciendo. Para nosotros que lo hemos hecho, pues yo hace 12 años que no hago culto. Pero para los que todavía siguen haciendo culto y pensamos que eso es todo y que el sermón es lo más importante, hermano, eso para la iglesia primera no existía. Y los resultados que ellos tenían era multiplicación. Los resultados que nosotros tenemos, en el mejor de los casos, es que la gente se mantenga. Algo no estamos haciendo correcto, algo no estamos haciendo en el diseño. Y como siempre digo, lo que está fuera de diseño no funciona. Hoy en día, el servicio eclesiástico semanal apunta a la adoración, a escuchar un sermón y en algunos casos a la evangelización. Pero en las iglesias del primer siglo, el propósito rector de las reuniones de la iglesia era muy diferente. La finalidad de esa reunión era la edificación mutua. Hermanos, hoy en día nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Llega la gente, alguien ora, más o menos el formato que uno conoce, ¿no? Porque hemos andado, yo, por ejemplo, al enseñar de misiones he recorrido muchos lugares y después me invitaban al culto a predicar y he visto todos los tipos de cultos que usted se imagine. Pero todo, ya no sé si habrá alguno más distinto de los que vi. Desde el que no cantan, al que cantan ciertas canciones, el que oran al primero, el que oran después, todo. Pero más o menos siempre lo mismo, alguien abre el culto orando, empezamos a cantar canciones rápidas, alabanza le dicen, como si las rápidas fueran alabanza. Alabanza es gratitud, no tiene que ver con el ritmo. Después paramos, en algunos casos se para, se ora o se levanta la ofrenda, qué sé yo, viene el tiempo de la adoración, entre comillas, porque adoración no es música lenta, ¿sí? Adoración es igual obediencia, pero bueno, pongámosle que es la adoración,
y luego, ¿qué hace? Se prepara el ambiente, como se dice, y pasa el sermón, ¿sí? Alguien predica ese día, y luego se hace un llamado, o lo que sea, y ahí terminó el culto. Eso es lo que hacemos nosotros hoy en día. La primera iglesia no hacía nada de eso, nada, ¿eh? Nada, absolutamente nada de eso. La finalidad de ello no era un sermón, la finalidad de ello era la comunión, la edificación mutua. Seamos sinceros, hoy en nuestras reuniones no hay edificación mutua. No existe la edificación mutua. En nuestras reuniones solamente hay una persona que habla y los demás escuchan, en total pasividad. Ni siquiera se le permite a una persona levantar la mano y hacer una pregunta en muchos lugares. O sea, no existe la edificación mutua. Vamos a ver 4 pilares de lo que es una iglesia misionera. ¿Por qué digo iglesia misionera a los que se están conectando ahora? No estoy hablando de la iglesia misionera como una iglesia que prepara misioneros para enviarlo al fin del mundo. No, no estoy hablando de eso. Hablo de una iglesia misionera, es una iglesia que tiene la identidad clara de que tiene una misión. Y que como iglesia la misión que tenemos es hacer discípulos y multiplicar discípulos. Esa es la misión que tenemos como iglesia. Hay iglesias que no, en esta iglesia se prioriza, no sé, la adoración, en esta iglesia se prioriza el evangelismo, en esta iglesia se prioriza la ayuda a los pobres, en esta iglesia se prioriza, no sé, hacer un orfanato, en esta iglesia se prioriza viajar hasta la última tierra. Como que hay diferentes prioridades, pero la verdadera iglesia tenía un solo perfil, o sea, tenía una sola identidad, era una iglesia misionera, era una iglesia que pensaba en hacer discípulos de Jesús desde donde ellos estaban hasta lo último de la tierra. Ahora, donde ellos estaban, todas las reuniones tenían que ver con esto, con cumplir con la misión. Y la misión es hacer discípulos, es formar discípulos. Entonces, ¿cómo es que ellos formaban discípulos? ¿Cómo ellos maduraban como discípulos? Vamos a ver esos 4 pilares de una iglesia misionera. Vamos a ver la vida de esa iglesia que Jesús creó y que el Espíritu Santo fundó. Y podemos ver muchas más cosas, pero yo voy a tocar 4 pilares que ellos tenían hoy. 1, la comunión. 2, la observación de la doctrina apostólica. 3, la edificación mutua. Y 4, la oración. Estos eran las 4 pilares de la iglesia que realmente cumplía con la misión de Jesucristo de hacer discípulos de Jesús. Si estamos acá haciendo una escuela que se llama La Misión y hemos de entrada determinado que la misión que tenemos como iglesia es hacer discípulos de Jesucristo, tendríamos que revisar también cómo nosotros tenemos nuestras reuniones para formar esos discípulos. Si cuán cerca o cuán lejos estamos del diseño que Jesús dejó para su iglesia y que los apóstoles establecieron. Ellos tenían 4 pilares: la comunión, la observación de la doctrina apostólica, la edificación mutua y la oración. Vamos a desarrollar cada uno de estos. Por eso digo que hoy tengo mucho para compartir. ¿Sí? Fíjense que estoy ahí en la parte, ¿cómo se dice? No me sale en la imagen número 12 y tengo 45 imágenes para pasar, así que estamos recién arrancando, ¿sí? Y tenemos tiempo, tenemos que darle bastante hoy. Así que vamos muy rapidito. Vamos a hablar del primer punto, que es la comunión, ¿sí? Primero, el primer pilar que la iglesia primera tenía era la comunión, ¿sí? Ahora, antes de hablar de comunión, tenemos que hablar de comunidad. ¿Qué es una comunidad? En el término comunidad tiene su origen en el vocablo latino comunitas y se refiere a un conjunto, a una asociación, a un grupo de individuos, de seres humanos que comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetos en común. ¿Sí? Esto es una comunidad. ¿Sí? Llévelo a su ciudad, llévelo a su barrio, llévelo a donde quiera. Una comunidad tiene todas estas características. ¿Sí? Ahora, no podemos hablar de comunión si no entendemos comunidad. ¿Cuál es el origen de la primera comunidad? Donde se ve como un modelo a seguir. ¿Sí? Hay un origen de la comunidad. Y el origen de la comunidad nace de Dios mismo. Dios es una comunidad de tres personas. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos 3 son uno y dan forma a una comunidad de 3 miembros que disfrutan de una comunión perfecta y eterna. Siempre estaba Jesús dándole gloria al Padre, el Padre dándole gloria al Hijo, el Espíritu dando gloria a los dos. Entonces siempre hay una comunión entre ellos. ¿Sí? Ellos 3 forman ese ADN de comunidad que ellos después buscaban que se viva acá en la tierra. Podemos ver desde la creación
de todas las cosas, esta asociación de tres en una forma, en una perfecta comunión, dándole forma a toda la creación. Vemos al Padre y al Hijo pensando en la creación, dándole la orden, soltando la palabra, el Espíritu Santo haciéndola. Esta comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu manifiesta una comunidad que tiene un ADN divino que está en ellos y se transfiere a toda su creación. Esta comunión se expresa en diferentes formas. ¿Y cómo se expresa esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? Amor mutuo, comunión mutua, dependencia mutua, honor mutuo, sumisión mutua y una verdadera comunidad. Lo glorioso de esta realidad espiritual es que esa comunión entre el Padre y el Hijo se haya traspasado de la divinidad a la humanidad. ¿Recuerdan cuando Jesús Juan 17 oraba y decía, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno? Que así como nosotros somos uno, ellos también sean uno y que también ellos con nosotros sean uno. Ese ADN que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen, ese ADN de comunidad, ellos lo transmitieron a la iglesia, lo traspasaron a la iglesia. Por eso que la iglesia debería tener el ADN de Dios en la tierra, es por eso que fuimos llamados a vivir en comunión, en un diseño de comunidad. Hoy no pensamos como comunidad, pensamos como congregación, pensamos como denominación, pensamos como redes. Es como que se nos va de vista que somos un cuerpo. Hoy cualquier persona le decís, vos sos cristiano, sí, yo pertenezco a la iglesia y ya sale la denominación. O pertenezco a la red y ya sale la red. O pertenezco, hermano, eso tiene que ver con una pertenencia humana, pero en Dios somos la iglesia, punto. Nosotros tenemos mentalidad de congregación, no mentalidad de comunidad. Recuerdo una vez estábamos plantando una iglesia en Paraguay y yo viajaba cada 2 meses. Y recuerdo que un día, le cuento algo cortito así, recuerdo que un día llego y habían pasado cosas que la mayoría ni se había enterado. Entonces en un momento le digo, hermano, ¿ustedes saben que el hermano tal hace un mes que está sin trabajo? No, no sabíamos que estaba sin trabajo. Ah, nadie lo ayudó en este tiempo que estuvo sin trabajo. Nadie juntó una provista de alimentos para darle al hermano que no tenía trabajo, para ayudarlo, que tiene hijos. No, nadie lo hizo. Ok, nadie se enteró que la hermana que tiene 4 hijos porque es viuda y tiene 4 hijos y la menor se le enfermó y estuvo internada prácticamente 15 días. Nadie se enteró que la hermana tuvo necesidad de que alguien le cuidara a los chicos, que le diera de comer a los hijos que quedaban. Nadie se enteró. O que la fueran a ayudar en el hospital. No, nadie se enteró. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos mentalidad de congregación. Yo voy a la congregación donde nos congregamos para que haya un culto y en el culto me digan una palabra que me haga sentir bien, yo me siento bien, vuelvo a mi casa y que los demás se arreglen. Vengo por mí, mi egoísmo me trae a reunirme a este lugar para ver si me dicen algo que me sienta bien y vuelvo a mi casa. Entonces pretendemos que esa persona luego se convierta en un discípulo. Jamás se va a convertir en un discípulo. Porque un discípulo ya lo que hizo fue crucificar su ego. Un discípulo crucificó su yo. Un discípulo no se junta con los demás para ver qué va a obtener. Se junta con los demás para ver qué va a dar. Entonces tenemos un montón de gente que no practica el amor mutuo, no practica la comunión mutua, no practica la dependencia mutua, el honor mutuo, la sumisión mutua, no lo practica. Porque simplemente le hemos creado un marco que no busca que practiquemos eso. Siempre el deseo de Dios fue ver plasmado en la tierra la manifestación del diseño celestial y para eso traspasó su ADN de comunidad a quienes lo representan en la tierra, la iglesia. Nosotros tenemos que tener un perfil de comunidad, no de congregación. No existe una comunidad sin comunión. No existe una comunidad sin comunión. La palabra comunión en griego es koinonía, ustedes lo saben, significa algo común a varias personas, relación entre partes que tienen algo en común, una asociación. O sea, Dios nos llama en primer lugar a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y en segundo lugar a la comunión con la iglesia. Ahora,
Si Dios nos llama a tener comunión, obviamente que todos sabemos que Dios nos llama a tener comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu, eso ya es totalmente sabido. Pero también Dios nos llama a tener comunión con la iglesia. El tema es por qué no podemos tener comunión con la iglesia y nuestra relación con la iglesia pasa por una reunión donde no generamos comunión real, como ellos tenían. Vamos a ver algunas cosas importantes en cuanto a esto, en todo lo que tiene que ver con comunión. Dios nos llama en primer lugar a la comunión con Él. Primera de Juan 1.3 dice lo siguiente: así que lo que hemos visto y oído es lo que le anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. O sea, fíjense que tanto Juan como Pablo nos están hablando de qué, de tener una comunión con el Padre, de tener una comunión con el Hijo, de tener una comunión con el Espíritu, y que todo eso que genera, también genera comunión entre nosotros. Volvemos a la comunión. Dios nos llama a la comunión unos con otros. Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia todo pecado. Esta manifestación de la naturaleza, ¿sí?, de su naturaleza, nos genera una comunión fraternal, que nos lleva a dar forma a comunidades cristianas que manifiestan en la tierra ese ADN de la comunidad eterna. O sea, nosotros, yo quiero que entendamos algo. Primero, Jesús no nos trajo una religión, Jesús nos trajo una vida. Jesús no nos dijo que nos metiéramos en una denominación, en un templo, que sea. Jesús dijo que entráramos a un reino. Jesús no nos dijo que como iglesia íbamos a ser, no sé, un nombre, una denominación, sino que íbamos a ser un cuerpo. Tenemos que volver a ver la iglesia como Él la vio, para poder darle la forma a la iglesia que Él pensó, porque en esa forma que Él pensó una iglesia que iba a multiplicar discípulos. Pero muchas veces nosotros no generamos discípulos porque no le estamos dando el marco que Jesús le dio a la iglesia y que los apóstoles formaron. Hay un ADN ahí que tenemos que redescubrir y al cual tenemos que volver. Miren, Hechos 2, 42 y 44. Dice: a las cuales se mantenían fieles en la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Acá vemos una comunidad. Gente viviendo como una comunidad. Todos los que habían creído, Hechos 4:32, todos los que habían creído eran de un mismo sentir y un mismo pensar, ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Siempre aparece la palabra comunidad, común, uno con otro, ¿sí?, compañerismo. Esa coinonía no solo era una expresión espiritual separada de una realidad práctica, si la comunión se expresaba con hechos. A ver, esa coinonía, no es que nosotros ya hablamos de coinonía y decimos un montón de cosas, pero cuando vamos a los hechos, muchas veces estamos muy lejos de esa verdadera coinonía, porque es como que cada uno está en lo propio. Pero la primera iglesia, cuando vivía la coinonía, no era solamente una expresión espiritual, también se manifestaba en la práctica. No es que ellos lo hablaban de oído y era una teoría para ellos, era una vida, una práctica. ¿Y cómo, por ejemplo, podemos ver que esa comunión se daba? Por ejemplo, en ofrendas y ayuda. Romanos 15:26 dice: Macedonia, Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, ustedes conocen la historia. No me voy a meter a contarle la historia, ustedes ya la conocen. La ofrenda que Pablo estaba haciendo de toda la iglesia gentil para ayudar a los pobres que estaban en Jerusalén. Segunda de Corintios 9:13 dice: pues al experimentar este servicio glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio, por su generosa contribución para ellos y para todos. Hebreos 13:6, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agrada a Dios. Hoy en día nosotros, hermanos, como tenemos gente tan... A ver, no vamos a hablar de la gente, porque como dije cuando hablamos del Evangelio, ¿se acuerdan cuando dije de la manera que recibieron el Evangelio, anden en él, edificados, ¿sí?, solidificados en él? Bueno, la pregunta era por qué hay gente que no anda afirmada en Cristo, arraigada en Cristo, dando gracia, por qué no madura. Bueno, ¿será que no le predicamos el Evangelio como le deberíamos predicar? ¿Será que no le presentamos al Señor como se lo deberíamos presentar? ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Ahora, tenemos un montón de gente
que nos hacemos cargo nosotros de lo que le hemos predicado, que vienen siempre a buscar algo, no vienen a dar. Vienen a nuestras reuniones a buscar, no a dar. ¿Pero por qué no vienen a dar? Porque todavía no tienen el sentido de comunidad, no tienen sentido de comunión. O sea, vengo a buscar a ver qué ese sermón me va a dar, qué el culto me va a dar, si, qué voy a sentir, qué voy a dejar de sentir, qué me voy a llevar para mi casa, y no vengo a dar nada. Tampoco le preparamos el ambiente para que den, porque ahora vamos a ver que no solamente era la comunión, también eran otras cosas que la iglesia daba. Pero nosotros, por ejemplo, si viviéramos una verdadera comunión, no tendríamos que ni levantar ofrenda, hermano, se levantarían solas. A nosotros nos pasa, por ejemplo, con mi esposa, que estamos yendo a Uruguay a plantar una iglesia, vamos cada 15 días, y tenemos un viaje que para un argentino ir a Uruguay en este momento es costosísimo. La iglesia que nosotros pastoreamos, en ningún momento le pedimos una ofrenda para Uruguay. Y nosotros estamos saliendo de viaje a Uruguay y nos están diciendo, ahí te paso una ofrenda para la nafta, ahí te paso una ofrenda. No levantamos ofrenda directamente. ¿Por qué se genera esa generosidad espontánea de querer ayudar a un viaje misionero sin que pidamos ofrenda? Porque vivimos como una comunidad. Porque no estamos yendo yo y mi señora a plantar una iglesia, estamos, a través nuestro van todos. Entonces esto es parte de todos, no es parte nuestra. Se ha generado una comunión, una comunidad, que ya no andamos levantando ofrenda. No necesitamos ni pedir dinero cuando hay que hacer algo. Esto le pasaba a la primera iglesia. Cuando nosotros vivimos en comunidad, hermanos, se manifiesta esa naturaleza de Cristo y lo primero que ocurre es que la gente da espontáneamente. Y todo lo tenemos en comunión, en común, unión, ¿sí? Esa es la palabra. Avanzo. Se generaban sociedades para representar a Cristo y su misión. Esto es lo que logra la comunión. Segunda de Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, él es mi compañero y colaborador con ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias y son honra para Cristo. Filipenses 2:22 decía, pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un padre, un hijo a su padre. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Lo que quiero resaltar en esta parte es que la comunión que se genera en un ámbito de una casa, en un ámbito donde lo importante es edificarnos mutuamente, donde lo importante es, ahora vamos a ver todas esas cosas, observar la doctrina apostólica, tener tiempos de comunión, edificarnos unos a otros. Cuando eso empieza a pasar en un ámbito de una casa, en el ámbito de la informalidad, en ese diseño que Jesús dejó para su iglesia, lo primero que va a empezar a ocurrir, va a haber sociedades entre unos y otros para llevar el evangelio a otros lugares. No voy a tener que forzar a nadie para que sea mi colaborador, no voy a tener que forzar a nadie para que sea un compañero de milicia, no voy a tener que decir a la gente, por favor, dejen de pensar en ustedes, empiecen a pensar en evangelizar a alguien, en discipular a alguien, lo van a hacer por naturaleza, porque ya están experimentando un ambiente donde su naturaleza se está manifestando. Otra cosa que generaba comunión, la mesa de comunión y la cena del Señor, esto generaba comunión. La mesa de comunión y la cena del Señor. Hechos 2:42 dice ahí que, ya lo vimos recién, pero una de las cosas que resalto, los cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles, el mutuo compañerismo, el partimiento del pan y las oraciones. Y Hechos 2:46 dice, todos los días se reunían en el templo y por las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A ver, hermanos, la primera iglesia, la reunión más común que la iglesia tenía era juntarse a comer. ¿Por qué? Porque buscaban comunión. Ellos buscaban tener comunión. Buscaban tener comunión a través del partimiento del pan, a través de comer juntos. Ellos necesitaban juntarse para edificarse, para conocerse, para relacionarse, para crecer juntos, para edificarse mutuamente. Entonces, el mejor lugar que se daba de informalidad era una mesa de comunión. Era la mesa. Hermano, hoy en día, toda la historia de la humanidad, las grandes resoluciones se resuelven en una mesa. Sentado a la mesa es donde se resuelven las grandes cosas que hacemos en la vida. Las cuestiones de la familia se arreglan sentado a la mesa. Porque la mesa, cuando nos sentamos a comer, ahí nos quitamos todas las caretas, nos quitamos todos los protocolos, nos quitamos todo el cartonaje que le ponemos a nuestra imagen como pastor y no sé qué cosa.
Ahí somos lo que somos. Y ahí nadie es más que nadie. Nos sentamos a una mesa donde todos nos vemos la cara, donde todos podemos compartir, donde todos podemos hablar. Por eso que la mesa, no solamente la casa, la mesa era fundamental para la primera iglesia. Fíjense dónde Jesucristo ministraba, dónde más ministraba Jesús, sentado a la mesa. Porque la mesa es comunión, la mesa es intimidad, la mesa es relación profunda. En la mesa hay libertad. En la mesa se terminan los cargos, los títulos y todas las cosas que nos separan de la gente. En la mesa es donde realmente se ministra. Allí realmente se ministra. Por eso que nosotros hemos reemplazado la mesa por el púlpito. No lo hemos dado cuenta, pero lo hemos hecho. Entonces del púlpito solamente habla uno y los demás escuchan. En la mesa todos pueden participar. Desde el púlpito tenemos algo solemne. En la mesa es algo sencillo. Y allí todos son edificados. Nosotros hoy en día con la cena del Señor hemos hecho una liturgia, hermano, que ya no sabemos qué va a meterle. Ellos en el medio de que estaban comiendo hacían lo mismo que Jesús hizo. Ellos reproducían la cena del Señor. Cuando terminaban de comer, hacían lo mismo que Jesús hizo cuando terminó de comer con sus discípulos. Lo mismo. Nosotros hemos hecho toda una liturgia de la cena del Señor. Leamos ahora, voy a leer rápidamente lo que era la cena. Ustedes lo conocen, 1 Corintios 11, del verso 20 en adelante. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar de la cena del Señor. Fíjense para qué se reunían. Se reunían para participar de la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena, o sea que se juntaban a comer. Y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde pueden comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? Debo decirles, ¿qué debo decirles? ¿Que los felicito? No puedo felicitarlos por esto. Verso 26 dice, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que come este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos, debilitados y ya muchos han muerto, dice esta versión. Verso 31, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros, y si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya a verlo. O sea, era una práctica común de la iglesia juntarse a comer y celebrar la cena en una total informalidad. Obviamente que había gente que era inmadura, obviamente que había que corregir cosas, es obvio, lo tenemos que hacer siempre. Siempre entre medio de la gente que es iglesia habrá gente que todavía no son discípulos, que están en un proceso de ser discípulos y tienen una madurez que no tienen los otros. Hay cosas que corregir, hay cosas que dirigir, pero el ambiente ideal que la iglesia pensó y que Jesucristo dejó como diseño original para que la iglesia crezca y se multiplique eran las casas y a través de la comunión. Tener en claro el concepto de comunidad y comunión siempre nos librará de vivir un cristianismo moderno donde existe la idea de una fe personal, esto es otra cosa que está pasando hoy en día, y que solo la comparto con otros en alguna ocasión informal. La iglesia es la expresión de la comunidad, perdón, sí, de la comunidad celestial que vive en comunión eterna. Por eso, creer que podemos tener una vida cristiana genuina sin comunión con la iglesia es creer en una mentira que no se ajusta a la verdad del nuevo pacto en el que vivimos. Digo esto, solamente lo toco por arriba porque hay mucha gente hoy en día que dice yo no me congrego más, no voy a un templo porque hay que juntarse en la casa, pero de repente se junta en la casa solamente con su esposa y sus hijos y no tiene comunión con más nadie y dice, nosotros somos la iglesia. No, eso tampoco es, eso dice al otro extremo, no tiene nada que ver con la iglesia. Hoy hay mucho de que la iglesia orgánica, que la iglesia en las casas, sí, estamos volviendo al diseño, pero ojo no lo vayamos al extremo. Lo digo solamente para eso. Ahora, avanzo.
Miren esto, qué importante. El gran enemigo para que los ministros de Cristo manifiesten en la tierra la comunión celestial y den forma a comunidades que lleven el ADN de Dios es la tradición religiosa y la cultura. Hago silencio porque para lo que vamos a digerir esto. Vamos a digerir lo que voy a leer ahora. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de digerirlo. Un escritor cristiano, Halverson dice ahí, dijo alguna vez, cuando los griegos recibieron el Evangelio, lo convirtieron en una filosofía. Cuando los romanos se convirtieron, ¿sí? Perdón, cuando los romanos recibieron el Evangelio, ¿qué hicieron? Lo convirtieron en una forma de gobierno. Cuando los europeos lo recibieron, lo convirtieron en una forma de cultura. Cuando los norteamericanos lo recibieron, lo convirtieron en un negocio. Hoy podemos decir que las iglesias que vemos en Sudamérica son mezcla de todas estas transformaciones. Se lo digo así como para que usted después lo piense y lo analice. No me voy a meter a opinar sobre esto. Yo tengo mi opinión sobre esto, no la voy a decir. Se la dejo así como para que usted vea si esto no representa una realidad en la que nosotros vivimos. Y después pregúntese por qué vivimos esto. Pregúntese de esto que acabo de decir, ¿qué tiene que ver con la primera iglesia? Si usted ve esta iglesia en el libro de los Hechos, si usted ve esta iglesia en las cartas de Pablo, no la va a encontrar seguramente. La iglesia no es nada de eso. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. La iglesia es un organismo vivo que se manifiesta en comunidades. La iglesia no es una institución que se manifiesta en auditorios. La iglesia es un organismo vivo que se manifiesta en comunidades. Este ADN que produce, perdón, este ADN produce en la iglesia características que lo identifican. Miren, ¿qué es lo que debería ocurrir si nosotros realmente fuéramos esa iglesia que Él espera y viviéramos en verdadera comunión? Se vería un amor familiar. No seríamos una congregación, seríamos una familia realmente. Decimos que somos la familia de Dios, pero muchas veces no vivimos como familia. Habría un servicio de los miembros unos con los otros. Esto se vería. Nos serviríamos unos a otros. La centralidad de la iglesia sería Jesucristo y no cualquier otra cosa. Hoy, según donde entra, la centralidad no es Jesucristo. La centralidad puede ser el pastor, puede ser el apóstol, puede ser, no sé, un proyecto, puede ser el mismo edificio, puede ser cualquier cosa menos Jesucristo. La centralidad de la primera iglesia era Jesucristo y era multiplicar discípulos de Él. El instinto de reunirse sin la necesidad de un culto o un ritual. Ellos no tenían necesidad de reunirse a un culto, ellos se reunían para tener comunión. El deseo profundo de establecer relaciones profundas centradas en Cristo. Había un deseo de generar relaciones. Hoy, cuanto más cantidad de gente va a un auditorio, menos relaciones profundas hay. Hay gente que pasan años en el mismo auditorio y no se conocen, ni siquiera hablaron. O cuanto mucho, hola, bendiciones, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y ya está, listo. Y no se ven más. No saben de la vida ni uno ni otro, no saben por lo que están pasando. Es más, en el peor de los casos, ni siquiera los pastores saben qué está viviendo esa gente. Porque la mayoría de los pastores están detrás de un púlpito y no van a las casas a ver cómo vive la gente. Deberíamos como pastores ir a las casas a ver cómo vive la gente. Es nuestra tarea. Porque eso es pastorear. Lo digo como pastor. Eso es pastorear. Ir a las casas. Dios no nos llamó a nosotros los pastores a predicar, nos llamó a pastorear. Y pastorear se pastorea en las casas. Desde el púlpito le predico, pero de las casas pastoreo. Y no desde la oficina, porque no, venga a la oficina, no. Voy a tu casa a ver tu realidad, a ver cómo estás, a ver qué pasa. Allí te pastoreo. El deseo de reunirse en encuentros abiertos y estructurados donde todos participaban, así vivía la primera iglesia, todos participaban. Y el deseo de manifestar al mundo caído la vida de Cristo. Hoy de 30, de 40, uno predica el Evangelio, lo demás ni le importa. Punto 2. Miren que recién hice el punto 1. Estamos hablando de 4 pilares. Vamos al segundo pilar. Vamos a ir un poco más rápido ahora. La observación de la doctrina apostólica. Qué importante que es generar comunión. ¿Sí? Esa comunión que se genera en una casa, pero también ver qué hacemos ahí. Porque la idea no es vamos a las casas ahora y hagamos el culto en la casa. No hagamos un culto en la casa. La primera iglesia, ¿qué hacía? Observaba la doctrina apostólica.
Hechos 2:42 dice, los cuales se mantenían fieles en la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, el partimiento del pan y las oraciones. En todas las reuniones de la iglesia era fundamental la observación de la doctrina apostólica. Esa doctrina pasaba de casa en casa, de ciudad en ciudad, con el fin de que toda la iglesia tuviera el mismo evangelio, para que todos sean de un mismo sentir, de un mismo pensar. Es decir, las cartas eran las herramientas del discipulado fundamental de la iglesia. Repito, las cartas apostólicas eran la herramienta del discipulado fundamental de la primera iglesia. Las cartas se multiplicaban cartas por todos lados. A ver, ellos se reunían a leer la doctrina apostólica. Hermano, nosotros hoy en día le andamos buscando miles de cosas y tenemos la escritura ahí. Lo que pasa es que nosotros hemos agarrado la escritura y no sé por qué motivo, no la leemos como una carta. No, capítulo 1, verso tanto, y separamos versículos y le hacemos decir a la Biblia lo que nos dice y le ponemos nuestra propia interpretación. No, vamos a leer las cartas como eran cartas, sin capítulos, sin versículos, veamos la idea completa de la carta. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Cómo yo aplico esto? ¿Cómo la iglesia puede vivir esto? Nosotros, mire, hace un año y medio, con la iglesia que nosotros pastoreamos, tenemos una reunión por Zoom todos los miércoles, mañana la tenemos, donde hace un año y medio atrás dijimos, vamos a leer las cartas, vamos a leer todo el Nuevo Testamento, la vamos a ver como cartas, pero en el orden que fueron apareciendo, no como están acomodadas en la Biblia, en el orden que fueron apareciendo, porque queremos ver el Evangelio como la primera iglesia lo vio. Entonces, ¿qué hicimos? Hace un año y medio que estamos viendo la carta, todavía no terminamos. A veces nos quedamos en un capítulo sacándole tanto jugo a lo que Pablo dice, no se imaginan lo que Dios nos abre el entendimiento cuando leemos las cartas como ellos las leyeron. Porque queremos vivir como ellos vivieron. Para vivir como ellos vivieron, tenemos que recibir el Evangelio como ellos lo recibieron, no como nosotros lo hemos recibido. Si queremos volver a ser una iglesia misionera. Esa doctrina pasaba de casa en casa. Colosenses 4 y 6 dice, una vez, fíjense cómo se movía este tema de las cartas. Una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que también se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. O sea, la carta de Colosenses pase a la Odisea y la Odisea pase a Colosenses. 1 Tesalonicenses 5, 26, 28. Saluden a los hermanos con un beso santo. Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Todos los santos significa toda la iglesia. No que esta carta la lean los pastores nomás o los líderes. No, que esta carta edifique a toda la iglesia. Que pase de casa en casa, que en cada casa se lea esta carta. De hecho, ustedes saben que muchas de las cartas han sido duplicadas, cuatriplicadas, o sea, se han multiplicado cada carta. Se han encontrado muchos ejemplares de la misma carta. ¿Por qué? Porque agarraban una carta y después la multiplicaban para que llegara más rápido a todas las casas. Porque la doctrina apostólica que tenía que ver con las enseñanzas de Jesucristo tenía que llegar a toda la iglesia para que toda la iglesia sea de un mismo pensar y un mismo sentir. Hoy basta con que te des una vuelta un domingo y te metas en diferentes auditorios para escuchar algo diferente. Y que te pongas a hablar con la gente que se congrega ahí en diferentes lugares y te vas a dar cuenta lo diferente que piensan. Nos hemos ido de la doctrina apostólica. Queremos tener los resultados de la primera iglesia haciendo cosas diferentes. Imposible. Imposible. Miren, 2 Tesalonicenses 2:2 dice que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido en el que en el día del Señor está cerca. No sea cosa que le mande una carta a decir otra cosa de lo que nosotros le hemos dicho. ¿Se da cuenta la importancia de las cartas? ¿Cómo las cartas establecían doctrina en las casas? La segunda Tesalonicenses 2:15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta le hemos enseñado. Debemos volver a leer la escritura como cartas, no con versículo y capítulo y demás,
Y hermano, por favor, yo entiendo que es bueno poder estudiar la palabra, ir al origen del griego y un montón de cosas, pero hermano, las cartas se entienden, ¿eh? Las cartas se entienden. Porque en toda traducción lo que se trata de sacar es la esencia de lo que está diciendo, más que qué palabra dice. Porque hay cosas que no se pueden traducir literalmente. Yo cuando he ido a África a predicar, cuando he ido a enseñar a pastor y líder en las aldeas, como yo no sé bien inglés, manejo muy mal, no manejo bien el inglés. Entonces, ¿qué hacía? Yo hablaba en español, alguien me traducía en inglés y alguien traducía la lengua local. O sea, imagínense la traducción. Nadie me traducía literal lo que yo decía. Ya el inglés me agarraba la idea y el inglés lo pasaba a la lengua de ellos y se le agarraba la idea. O sea, cuando le llegaba a la gente de ellos, a la gente le llegaba una idea, no lo que yo literalmente dije. Nosotros hoy, ¿qué hacemos? Agarramos las cartas para ver qué decía el griego y en el Génesis, hermano, hay una idea en esa carta. Nos enfocamos en palabras y perdemos de vista la carta. Está bien, hagamos el análisis de la palabra, pero vayamos a la carta, veamos la carta. ¿Qué quiere decir toda esta carta? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Para qué fue enviada esta carta? Y esa carta que a ellos le habló, los ministró, los acomodó, les bendijo, los edificó, ¿qué provoca en nosotros hoy en día? Porque el Evangelio es eterno. Si esas cartas les funcionan a ellos, a nosotros también nos deberían funcionar, porque la palabra es eterna. Miren, si alguien no obedece lo que decimos en esta carta, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. La importancia de la doctrina de esa carta. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra, es la marca distintiva en todas mis cartas. Así escribo. Mira lo que decía Pedro, 2 Pedro 3:1. Así, hermanos, esta es la segunda carta que le escribo y en ambas le he animado a estar presentes con una mente pura. 2 Pedro 3:16. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para salvación, tal y como nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, le ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay alguna difícil de entender y los ignorantes e inconstantes tuercen como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. O sea, antes de saltar al tercer punto, la importancia de la doctrina apostólica, hermano. Así como en un momento dijimos, volvamos a predicar el verdadero evangelio que tiene que ver con un reino y un rey, necesitamos nosotros ahora entender que si vamos a ser discípulos, tenemos que discipular con las enseñanzas de Jesús y con las enseñanzas de Jesús que replicaron los apóstoles. Yo no sé por qué no puedo hacer discípulo de Jesucristo. Y bueno, estamos enseñando lo que debemos enseñar. Estamos llevando a la iglesia a observar lo que tenemos que observar. Y una vez que compartimos, le damos la posibilidad de que tenga una devolución para ver si los tenemos que corregir en algo, si entendieron o no entendieron. Me voy a su casa y me siento a ver, ¿entendiste lo que estábamos hablando? ¿Cómo lo estás aplicando en tu vida? Necesitamos sacarnos, perdón, le voy a decir algo que puede sonar medio violento, pero necesitamos sacarnos el saco y la corbata y ponernos el overol y ponernos a trabajar. Le dedicamos mucho tiempo a armar un sermón y no le dedicamos nada de tiempo a visitar a la gente. La gente ya no necesita sermones, la gente necesita que alguien les enseñe, que se siente en su mesa y le diga, a ver, ¿entendiste? ¿No entendiste? ¿Cómo lo estás aplicando? Necesitamos movernos. Y por eso nosotros necesitamos levantar discípulos a nuestro alrededor, para que ellos también reproduzcan la tarea que nosotros como pastores tenemos que hacer. Porque si no, hermano, esto no es soplar a hacer botella, hacer discípulos. Hacer discípulos nos requiere una vida de dedicación. Nosotros hemos centralizado todo en un auditorio, en el culto y en el sermón. Hicimos todo lo contrario a lo que la iglesia hizo y queremos tener los resultados de la primera iglesia. Por misericordia del Señor, algo va a pasar. Pero estamos fuera de diseño. Estamos fuera de diseño. Voy al tercer punto, la edificación mutua. La finalidad de la comunión y la observación de la doctrina apostólica era la edificación mutua. Nos juntamos a tener comunión, nos juntamos en una mesa de comunión, observamos las cartas apostólicas y ¿qué va a generar esto? Que nos edifiquemos mutuamente. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos el Zoom, por ejemplo, y vamos leyendo las cartas, yo siempre digo, hermano, yo voy leyendo y voy explicando. Donde ustedes me tengan que parar, me paran. Donde tengan que preguntar algo, preguntan. Donde ustedes quieran aportar algo, lo que estoy diciendo, aporten. Cuando nosotros nos juntamos como iglesia, que nunca nos juntamos a tener un culto, hacemos lo mismo. Nos juntamos a comer, compartimos un almuerzo, yo tiro una palabra,
traigo un tema a la mesa, hablamos sobre ese tema, todos pueden opinar, todos pueden compartir, todos pueden aportar. Llega el momento, ahora vamos a ver el tema también del momento de orar y demás. Todos participan, todos. Y somos extremadamente edificados con el aporte de cada uno. No importa el nivel de madurez que tenga ni el nivel de conocimiento que tenga. Todo sirve, todo aporta. 1 Corintios 14:26. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnen, tal vez uno tenga un salmo, otro una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua, una interpretación que dice, pero todo debe hacerse para edificación. O sea, todos tenían algo para dar. En la primera iglesia todos iban a dar algo. En la iglesia de hoy todos van a recibir algo. Le hemos cambiado el sentido a lo que hacemos como iglesia. Venga el culto a recibir. Venga a buscar su bendición. Venga que acá, venga a buscar. No, venga a buscar, no. Venga a dar. ¿Qué tiene para dar usted acá en esta reunión? ¿Tiene salmo? ¿Tiene una palabra? ¿Tiene algo que nos puede edificar? ¿Tiene algún don que se tenga que manifestar? ¿Qué es lo que usted tiene acá para edificarnos a nosotros como iglesia? Hebreos 10, 24, 25. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Fíjense, ese unos a otros lo vamos a encontrar muchas veces en las cartas de Pablo. Unos a otros, unos a otros, unos a otros. La edificación de la iglesia hoy es uno y todos lo más escuchan. De allá no vuelve nada. Nosotros hemos creado un diseño donde uno habla y los demás escuchan. En total pasividad, nadie puede decir nada, nadie puede opinar, nadie puede preguntar y terminamos con amén y listo, y a orar y cada uno para su casa. No sé si entendieron o no entendieron, si tenían algo que querían aportar, si alguien podía aportar algo que pusiera más en valor lo que yo estoy diciendo. Nunca pasa eso. Entonces de repente decimos, yo no sé por qué no se levantan gente que quiera predicar y si no le damos lugar. Yo no sé por qué la gente no madura, porque, a ver, ¿saben cuándo la gente realmente va a madurar? Cuando dé, cuando vaya a una casa y hable y enseñe y predique, y eso hace crecer a cualquiera. Genera pasión, genera más hambre de querer dar y querer dar y querer dar. Las reuniones habituales de la iglesia permitían participar a cada uno de los miembros en la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:16 dice que eran los miembros de acuerdo, dice la escritura, que los miembros de acuerdo a su actividad propia, ¿sí? Se juntan y van creciendo en amor. ¿Cuál es la actividad propia de cada miembro de la iglesia que te toca pastorear? ¿Cuál es la actividad propia de cada de ellos? ¿La hemos descubierto? ¿No hemos reunido una casa para ver qué cada hermano tiene para dar? ¿Qué puede aportar? En aquellos tiempos no existía un liderazgo piramidal. Hoy nosotros hemos creado un liderazgo piramidal, está el pastor y de ahí para abajo. Tenemos la pirámide así. O en las instituciones, vaya, busque lo que quiera, pero es un liderazgo piramidal. Y Jesús mismo dijo, a ver, entre ustedes no tiene que ser así. Ustedes saben que los gobernantes del mundo hacen eso, pero ustedes no tienen que ser así. Entre ustedes, el que más grande que sea de ustedes, el que más sirva, le puso la pirámide al revés. Tenemos que estar abajo y darle lugar a todos que participen. Nadie ocupaba un lugar central en un escenario. Si vos te ibas a una reunión de la primera iglesia, si te sentabas a la mesa en esa primera iglesia, no te ibas a dar cuenta quién era el pastor, tal vez, porque todos participaban. La participación fundamental de los ancianos, que era pastorear, ellos lo hacían por las casas visitando gente, pero no siendo el pastor que traía el sermón. Porque el punto central no era el sermón, el punto central era observar las cartas. Y mientras leíamos las cartas, todos veíamos que íbamos entendiendo, entonces todos aportaban y participaban. Todos participaban en la edificación de la iglesia conforme a la madurez que cada uno tenía, conforme a la madurez que manifestaban y los dones que administraban. Hermanos, en la iglesia hay dones. En la iglesia también hay diferentes niveles de madurez. Tenemos que darle lugar.
tenemos que darle lugar para que les sirvan, pero no adentro de un auditorio. Tenemos que darle lugar en las casas, como vimos en la clase anterior, la importancia de llevar a la gente a las casas, a que participen en las casas, que enseñen en las casas, que evangelicen por las casas, que disipulen en las casas, que reúnan gente en las casas. Porque allí es donde se multiplica el gobierno de Cristo. El aliento mutuo era el sello definitivo de estas reuniones. El cada uno era la característica más sobresaliente. Cuando los cristianos adoraban a Dios, ¿sí?, a través del canto, por ejemplo, no limitaban sus cánticos a la dirección de un grupo de músicos profesionales como hoy en día. No existía el altar y los músicos profesionales dirigiendo a los demás a ver qué iban a cantar. En lugar de eso, la reunión permitía que cada uno condujera una canción. Cuando ustedes dicen, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, canten y alaben al Señor, dice, hablen con salmos, hablen con himnos, hablen entre ustedes, crucen. Yo tuve una experiencia espectacular en Uganda, África, en un momento, donde estábamos reunidos en un lugar, ¿sí? Y de repente no había ni un instrumento, el único instrumento que había era un bidón de agua pinchado, de esos amarillos que ellos usan para ir a buscar agua a los pozos, ese era el único instrumento que tenían, y de repente se pone a tocar instrumento, ese tambor uno, que parecía un tambor, pero era un bidón de agua, y esa persona empieza a cantar, y canta y todos siguen cantando, pero de repente, en el fondo, por allá atrás, alguien dijo, aleluya, y todos le dijeron, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Después del tercer aleluya y el tercer amén estaba pidiendo permiso para cantar. Y una persona en el fondo que no la veíamos empezó a cantar y a dirigir a todos los demás. Y después de esa otra por allá, y después de esa otra por allá. No había un altar. No existía el altar. No existían los músicos ungidos con los instrumentos espectaculares y con las luces maravillosas y con el humo que le ponemos. No existía eso. Existía gente cantando desde lo más profundo de su corazón, llevándonos a todos los demás a través de la canción que Dios le estaba poniendo en su corazón cantar en ese momento a la adoración a Dios. Y hermanos, yo les puedo asegurar que estaban cantando en un idioma tribal que ni yo no lo entendía, y miren, lo que uno sentía en ese momento era tremendo. La necesidad de adorar a Dios, en tu idioma, en lo que te salga. Hoy nosotros todo cuadradito, estructuradito. 4 canciones rápidas, oramos en el medio, 3 lentas, le metemos el sermón, después oramos, o sea, cantamos algo y nos vamos. O sea, no, eso no existía en la primera iglesia, no existía. No existía. El uno a los otros era el elemento dominante en la reunión de la iglesia primitiva. Además, cada cristiano que recibía algo para compartir de parte del Espíritu Santo tenía la libertad de entregarlo a través de un don singular. Fíjense, vuelvo a repetir ahí en 1 Corintios, del capítulo 11 al capítulo 14, van a ver, después estudienlo, mírenlo, analícenlo, cómo eran las reuniones de la primera iglesia. Cada miembro tenía un papel activo, no pasivo. Hoy toda la gente está pasiva. Vamos a una reunión donde somos 100, cuanto mucho 5 o 6, algunos cantan, otros oran y uno predica, y lo demás todo pasivo. Había libertad, había apertura, había espontaneidad. Eran las señales distintivas de las reuniones de la iglesia, de la primera iglesia. El uno a los otros se ve como un rango dominante. La edificación mutua era la principal meta. ¿Ellos qué se juntaban? A tener comunión, a observar la enseñanza de Jesucristo y a edificarse mutuamente. Y por último, la oración corporativa. Ellos oraban. Uno de lo que más hacían cuando se reunían era orar. Las cuales se mantenían fieles en la enseñanza de los apóstoles, el mutuo compañerismo, el partimiento del pan y las oraciones. Segunda de Corintios 1:11 dice, si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracia a Dios por el don concebido a nosotros por tantas oraciones. La iglesia se juntaba a orar. ¿Qué hacemos cuando nos juntamos? Nos juntamos a comer, a tener comunión, a relacionarnos, a saber cómo estamos, a juntarnos, celebramos la cena, observamos las cartas apostólicas, observamos las enseñanzas de Jesucristo, vemos cómo las podemos aplicar, todos pueden participar, todos pueden compartir una enseñanza de acuerdo a lo que estamos diciendo, una opinión, una pregunta que desata como disparador un tema para hablar.
todos pueden participar. ¿Y qué hacemos también? Oramos todos juntos. Cuando cantamos, cantamos lo que sea. Te doy una canción para cantar, cantala, todos te seguimos. ¿Querés cantar vos? Cantala, todos te seguimos. Y después oramos y oramos todos juntos y oramos no por nosotros prácticamente, oramos porque la iglesia crezca, porque el evangelio avance, porque haya cada vez más discípulos, porque nosotros maduremos. Oramos. Oren todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Los saluda Éprafa, uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean plenamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Miren por qué oraban ellos. Qué importante orar esto también, ¿no? Orar para qué? Orar para que nos mantengamos firmes y para que seamos perfectos en todo lo que Dios quiere. Perfecto ahí significa para que maduremos en lo que Dios quiere que maduremos. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a verlo y a estar con ustedes. La necesidad de juntarse, de estar. Hechos 13. Fíjense, acá hay un momento de oración tremendo. Ustedes conocen, dicen, la iglesia de Antioquía eran profetas, maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Así que después de que todos ayunamos y oraron, le impusieron las manos y lo despidieron. ¿Saben qué inició aquí? ¿Ustedes saben lo que se inició en este momento? Vamos a hacer historia rápidamente. Los que habían sido perseguidos, los que por causa de la persecución fueron esparcidos, llegaron a la zona de Antioquía. Muchos de ellos llevaban el Evangelio de Jesucristo, como lo vimos, y hablaron y la gente creyó en el señorío de Jesucristo. Era tanta la gente que creyó que fue Bernabé que pasaba. Bernabé vio lo que estaba ocurriendo y lo fue a buscar a Saulo, a Pablo. Lo trajo a Pablo y dice que se congregaron un año con la iglesia. Cuando se congregaron nosotros pensamos enseguida en el culto. Ellos no, congregarse era juntarse a observar las enseñanzas de Jesús. No el culto. Nosotros pensamos congregarnos y inmediatamente culto. Sermón y culto. No, ellos se congregaban a observar la enseñanza de Jesús. Y dice que después de un año a los creyentes se los llamó, a los discípulos, dice, se los llamó cristianos por primera vez. O sea, dejaban de ser creyentes, pasaron a ser discípulos y esos discípulos manifestaban una imagen, a Cristo. ¿Por qué? Porque se reunían y se congregaban a qué? A discipularlos, a observar las enseñanzas apostólicas, las enseñanzas de Jesucristo. De todo eso empieza a surgir una iglesia que empieza a manifestar dones y talentos, y acá vemos profetas y maestros orando y ayunando. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Esta iglesia que empieza a cobrar madurez y a entender para qué existía, el Señor los llama a Pablo y a Bernabé y los envía en su primer viaje misionero para llevar el Evangelio a todo lugar donde no se había conocido. ¿Se dan cuenta cómo obraba el Espíritu Santo y cómo obraba la iglesia, cómo era el diseño de la iglesia? Nosotros andamos buscando fórmulas mágicas a ver cómo crecemos. Está todo escrito, hermano, solamente nos tenemos que volver a meter ahí. Vamos cerrando, conclusión. Las reuniones de la primera iglesia tenían algunos puntos fundamentales. Podemos encontrarle más, yo encontré 7, podemos encontrarnos más. Eran fundamentalmente en las casas. ¿Sí? Las reuniones de la iglesia no eran en un auditorio, eran en las casas. Se observaba la enseñanza de Jesucristo de los apóstoles. Se observaban las enseñanzas, no había un sermón, no había una predicación, era observar las enseñanzas, meditar, aprender juntos. Todos eran edificados mutuamente a través de los dones que habían recibido del Padre, del Hijo y del Espíritu. Todos manifestaban dones, ¿sí? El don del servicio, el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don de la profecía, el don de todos los dones que se le ocurra, se manifestaban en las casas. El objetivo principal era la comunión y la fraternidad, a eso se juntaban. El objetivo principal no era el culto y el sermón, el objetivo principal era la comunión y la fraternidad. Ministraban al Señor con cánticos y todos podían dirigir una nueva canción. No había un grupo selecto que solamente cantaba. Comían juntos con sencillez de corazón y celebraban la cena del Señor. O sea, comían juntos. Y la cena del Señor no era un ritual como hacemos nosotros. No era toda una liturgia como armamos nosotros. Era totalmente diferente. Tenían tiempo de oración como algo muy importante en cada reunión. Hoy, hermano, en la iglesia oramos dos oraciones y nos vamos para casa.
Ni siquiera hacemos reunión de oración muchas veces. Cuando la gente viene, no decimos, bueno, hagamos una gran ronda, no sé, y y oremos. Normalmente no se ve. Vamos cerrando y vamos terminando. Hoy vimos cuáles son los 4 pilares de esta iglesia misionera, ¿no? Luego de ver cómo debería ser el diseño de las reuniones de la iglesia misionera, que apunta en todo sentido a dar a luz discípulos maduros, intentaremos, ¿sí?, la próxima clase, derribar el mito o sacar a la luz una evaluación en cuanto al llamado misionero. ¿Es verdad que solo algunos tienen un llamado misionero? Esto lo vamos a ver la semana que viene. Yo tengo un llamado misionero, yo no. Bueno, vamos a verlo, a ver si están así, ¿sí? La semana que viene ya lo vamos a empezar a meter más en la persona. Vamos a salir fíjense que arrancamos de uno y fuimos allá al cuerpo, a la iglesia, a la misión. Ahora bajamos de vuelta a uno. Y las 4 clases que vamos a ver van a tener que ver con esto. Llamado misionero, los 2 pilares de un misionero. Vamos a ver también lo que tiene que ver todo el proceso de madurez de un misionero. Y vamos a ver por último cuáles son, ¿sí?, las cosas que debe enfrentar un misionero en su vida como alguien que es discípulo de Cristo y que busca ser discípulo de Cristo a otro. Amén. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online